Saludamos a esta hora de la mañana con el economista Pedro Páez. Economista, ¿cómo le va? Le pedimos disculpas porque lo hemos hecho esperar unos minutos. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, pero también por los comentarios. Estaba yendo bien perdidos esos minutos, a las órdenes. ¿Qué le parece, economista, todo lo que está pasando en este país antes de ir al tema del proyecto de ley económica urgente del gobierno? Bueno, lastimosamente esto es crónica de una muerte anunciada. Es un proceso de autosabotaje de distintas instituciones que permiten justamente que sobre la base de la inacción, de la desinstitucionalización, de la destrucción y vaciamiento de la democracia, de la destrucción y vaciamiento del tejido productivo en el país, pueda el narco penetrar, pueda el narco escalar, no solamente en términos de territorios geográficos, sino también de territorios políticos e institucionales. Esta es una agenda, no es algo que sucede así normalmente. Yo insisto en algo que hemos conversado en otras ocasiones. Se pueden ubicar claramente patrones que en países hermanos como Colombia, México, Perú, se ha procesado a lo largo de 7 décadas. Aquí en el Ecuador ha sido en cosa de 7 años. Es una cuestión hecha en olla de presión, claramente establecido, y con la participación no solamente de las oligarquías locales, sino de las embajadas de los países, entre comillas, amigos. Correcto, claro. De verdad que, bueno, ya no es de asombrarse, porque todas las cosas que estamos viendo, que hemos visto, ¿no? Una fiscal que casi que a inicios de este gobierno ya estaban pidiéndole autorización al gobierno argentino para que sea la embajadora de Ecuador, demuestra mucho, ¿no? Demuestra que este gobierno tenía una operadora dentro de la justicia. ¿Y para qué? Para que persiga a sus opositores. Bueno, le dan al uno le dan el carguito en el consulado en los Estados Unidos, al otro le dan la promesa de la embajada en Argentina. Y lo que no vemos es de cuánto es la promesa al resto de grupos de la oligarquía, de cuánto es la promesa a los intelectuales, a los movimientos sociales, a los partidos políticos, a los supuestos periodistas, ¿no es cierto?, que siguen perpetrando no solamente la mentira, sino esta campaña sistemática de intoxicación, de odio, de polarización, de mentira, en la que está viviendo el Ecuador, de desinformación absoluta. Entonces, el problema que tenemos ahorita es que por la plata baila el perro, y por el oro perra y perro, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos en una situación muy complicada, en la que solo la conciencia de la ciudadanía, la movilización de la ciudadanía puede abrir horizontes distintos. De lo contrario, nos estamos deslizando cada vez más rápidamente hacia abismos, como diría yo, de manera cada vez más irreversible, ¿no? Es decir, se van cumpliendo hitos, insisto, todos ellos anunciados, porque forma parte de una dinámica, de un proceso de descomposición de la sociedad ecuatoriana, de concentración y centralización del poder económico, que necesariamente tiene que tener un correlato en el poder político y en el poder militar. Entonces, lo que estamos viviendo es parte de este proceso que, insisto, no solamente necesita atacar, reprimir a las organizaciones sociales, a los movimientos de los trabajadores, de los indígenas, de la gente que pelea porque no hayan los abusos de la minería ilegal, sino que cada vez más van a necesitar ir ubicando otras capas de la sociedad, incluyendo a sus propios colegas dentro de la oligarquía. Es decir, cuando hay un proceso de concentración y centralización de la política y de la economía, se necesita evitar episodios como los que ya tuvimos, ¿no es cierto? Acuérdense, en la época de Moreno, pongo unos ejemplos a lo que me estoy refiriendo. En la época de Moreno se armaba un bloque de poder en la embajada de los Estados Unidos, con el respaldo de la embajada de Israel, que es desde ahí donde nace la cosa, y se define y con los banqueros, ¿no? Con los banqueros. Se define un pacto en el que hay absoluta coincidencia en la agenda, en términos de la descorreización del país, de la destrucción del aparato estatal, de lo que han sido las empresas públicas, de lo que ha sido la obra pública, de lo que ha sido el gasto social,
para desprestigiar al sector público, pero también para ir rompiendo la idea de ciudadanía en el sentido de que cada uno de los habitantes de este país se siente con derecho a mínimos civilizatorios. Todo eso ahí tenían que romper. Pero lo fundamental y lo más jugoso tenía que ver justamente con este proceso que es claramente reconocido en todas partes del mundo, en el que por la desregulación financiera se iba a generar las mejores condiciones para la reproducción ampliada del capital lumpen. Es decir, el blanqueo de capitales de las mafias internacionales, la posibilidad de que se reinviertan aquí esos recursos, pero además, lo más importante, que se puedan remitir esos recursos a su verdadero origen. Esto no lo puede hacer una pequeña cooperativa. Yo no niego que puedan haber pequeños negocios, una pizzería, un centro comercial, alguna construcción, ¿no es cierto?, que puedan estar siendo parte de los engranajes de esto. Pero el motor fundamental de todo este mecanismo de lavado es el sistema financiero desregulado. No hay alternativas, y ahí es fundamental. La ley orgánica mal llamada de fomento productivo, que no fomentó en absoluto la producción, como nosotros denunciamos en su momento, al contrario, lo que hizo, ¿no es cierto?, es que haya un decrecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, de manera sistemática, una destrucción de las capacidades productivas, sobre todo en lo poco que teníamos de industria, una destrucción de las capacidades de redistribución del ingreso, de generación de multiplicadores internos, no solamente en torno a las compras y las ventas, sino también en torno al gasto social, a la posibilidad de que los salarios puedan tener esas alternativas. Todo se concentraba, la ley del embudo, para concentrar todos los recursos precisamente en el negocio de la especulación, de lavado y de la fuga de capitales. Entonces, aquí está la clave del asunto, que fue después perfeccionada con la ley mal llamada también, ley orgánica mal llamada de defensa de la dolarización, para mencionar solamente dos de esas, además acompañada por una cantidad de disposiciones supuestamente técnicas de las dos juntas, la monetaria y la bancaria, que han ido perfeccionando la instrumentalización de los recursos del Estado, sobre todo la Reserva Monetaria Internacional, los recursos del Estado, los recursos de las recaudaciones tributarias, de las recaudaciones petroleras, para convertirse en una especie de colateral para la fuga de capitales y para el lavado de dinero. Y ahí está la clave de la situación. La retracción del Estado y la presencia de este atractivo que le vuelve tan jugoso al territorio ecuatoriano es el marco en el cual sobreviven estas dinámicas de instalación del crimen organizado en el territorio, a través de estas franquicias locales de la mafia albanesa, de los lobos, de los tigretones, de los choneros, de cualquier sigla. Eso es absolutamente irrelevante. El punto fundamental es cuál es la motivación, cuál es la maquinaria que permite que esto se asiente en el territorio. Y dónde lavan la plata también, ¿no? Ese es el otro tema. Es que todo esto, por favor, Jaime, aquí está la clave de lo que estás diciendo. Lo fundamental aquí no es que es el mal, no nos quieren plantear un tema moral, es que es el mal que surge ahí por debajo de las piedras. No, aquí es un negocio capitalista, es el capital del narco, que es una red internacional. El Ecuador se involucra en esa situación exclusivamente porque abre las puertas para el lavado de dinero. Si no, el Ecuador no tiene ningún sentido en la geopolítica del crimen organizado, en la cadena de valor del capital involucrado en el crimen organizado. Pongámoslo así clarito. El Ecuador no es una zona de producción. El Ecuador se convierte en una zona de producción, insisto, vean por favor un mapa. El corredor fundamental entre los dos principales productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú, a través de la Amazonía, que es donde justamente empieza ya a surgir los casos de violencia. Hasta ahora eso estaba pacificado básicamente por el control militar que tenían sobre esa zona. Pues esa situación abría las puertas para que puedan exportar tanto al Atlántico como al Pacífico. Colombia tiene puertos a ambos lados. Y además la droga entra por las fronteras. Pero sin embargo el gobierno entonces el punto fundamental es que tienen que retornar al Ecuador. ¿Por qué tienen que venirse bajarse al Ecuador, que es un territorio densamente poblado con amplia infraestructura? Eso al contrario, esto dificulta el tráfico, el trasiego de la droga.
porque solamente se puede entender eso porque tienen compradas a las autoridades. Precisamente eso, Jaime. Porque tienen que hacer, fíjense, regresarse, por ejemplo, de Cartagena, regresarse desde el norte de Colombia, regresarse hacia el Ecuador, pasar por una cantidad de controles que supuestamente el Estado ecuatoriano tendría que hacerlo, y si no lo hace, hay responsabilidad de los jefes militares, de los jefes policiales, de las autoridades políticas, tanto nacionales como locales, de las empresas involucradas en esa situación. Y luego salir del puerto de Guayaquil, del puerto de Pozorja, de Machala, ¿no es cierto?, pasar por el canal de Panamá para llevar la cocaína a Europa. No tiene ningún sentido en términos logísticos, no tiene ningún sentido en términos empresariales, sino por el hecho de que con la ley orgánica de fomento productivo, la ley orgánica de defensa de la dolarización, se abren las puertas para el blanqueo de capitales. Y esta situación, ¿no es cierto?, tiene necesariamente que convertir en una dinámica indetenible, no digamos que es irreversible todavía, indetenible el tema economistas. ¿Es posible? Si hay una decisión del gobierno, ¿es posible controlar el ingreso de la droga y también la salida de la droga del Ecuador? Porque sale por los puertos, pues. No sé si sale por los puertos privados, los puertos del Estado, pero sale por los puertos. ¿Quiénes son los encargados de controlar todo esto? O sea, aquí siempre todo lo que ocurre en el Ecuador culpan a Correa, pero ¿quiénes gobiernan? Pues desde hace 8 años. Mire, uno de los elementos que deberíamos aprender, por ejemplo, que hubiera sido interesante de la cooperación con los Estados Unidos, es que ellos tienen desde hace más de 50 años la ley RICO. Racketeering, Influenced Corruption, Unorganized Crime. Es una ley que permite, ¿no es cierto?, no solamente sobre actos criminales, sino sobre patrones específicos. Los gringos dicen, ¿no es cierto?, si camina como pato, es amarillo y hace cuacuá, capaz que es patos. Pero aquí, ¿no es cierto?, a ver, ¿cuáles son las empresas que pueden enviar la cocaína en los containers de banano? Buques bananeros. Si no estamos hablando, no es un niño de 11 años al que le ponen la bota y que después no solamente que lo desaparecen ilegalmente, sino que lo asesinan con un balazo de bala oficial en la cabeza, lo descuartizan y lo calcinan. Por favor, digamos con todas sus palabras la cosa. No es eso, no es de ahí lo que está el problema. No tenemos que controlar 400 millones de empresas productoras de banano, 400 millones de exportadoras de banano, no. ¿Cuáles son las empresas que verdaderamente pueden exportar banano? ¿Cuáles son las empresas que tienen, ¿no es cierto?, el control de los puertos? ¿Cuáles son las empresas que tienen los barcos? ¿Cuáles son las empresas que al mismo tiempo tienen los bancos? Porque todo esto requiere, como estaba mencionando hace un momentito, la pieza fundamental de esta maquinaria es el sistema financiero y no cualquier sistema financiero, porque se requiere no solamente cierta escala, ¿Por dónde sino entra, tener vinculación. Sí. ¿Por dónde entra? Solamente acabo esto, Jaime. A ver, es importante ubicar que no estamos hablando de todos los bancos. Estamos hablando de solamente aquellos bancos que tienen escala, que tienen ciertos productos financieros, llaman así, ¿no? O sea, ciertos mecanismos para la fuga de capitales, para el lavado de capitales, para la operación de todo este tipo de cosas, con las operaciones de comercio exterior involucradas, que tienen su relación con las guaridas fiscales, con los mal llamados paraísos fiscales, que tienen corresponsales en el exterior, ¿no es cierto? Y que además tienen relación directa con la agroexportación y con el control de los puertos. Entonces, esto es lo que en los Estados Unidos se plantea como una ley RICO, porque un montón de casos que armaban gente tan valiente como el padre del actual ministro de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy, ¿no es cierto?, que encontraban una serie de evidencias de las operaciones del crimen organizado, pero en la medida en que no podían probar conforme ciertas disposiciones, ciertas leguleyadas, el que están con las manos en la masa, entonces salían libres. Con esta operación, con este cambio de eje en la persecución del crimen, desde el asunto de probar caso por caso a ubicar patrones de comportamiento de la mafia, ¿no es cierto?, fácilmente es posible ubicar dónde están los culpables, fácilmente es posible controlar dónde está el crimen organizado. En la ley que se ha presentado, quieren dar un aire, un tufito de que sí, algo, de que están haciendo esa referencia. Pero en los hechos evitan lo fundamental porque saben que ese momento, ¿no es cierto?, caen los patos.
Entonces, ¿por qué es tan importante respecto a la pregunta que que me querías hacer, Jaime, antes de entrar en el tema? Porque es solamente esta necesidad, es la necesidad de esa agenda, que es una agenda geopolítica para el país, que se puede explicar este proceso absolutamente multilateral de destrucción de las instituciones, de vaciamiento de la democracia, de destrucción del tejido productivo, de poner en riesgo la dolarización, porque quienes están poniendo en riesgo la dolarización son estos gallos, estos patos. Los que dicen defenderla. Como su nombre lo indica, la dolarización funciona con dólares, y con esto lo que están haciendo es un mecanismo no para que la plata se quede aquí, como algunos ilusos dicen, bueno, desde el cinismo, ¿no? ¿Qué importa que sea crimen organizado contra el que le venga la plata? No, el propósito no es que se quede la plata aquí, el propósito es que se apalanque sobre la base incluso de los recursos del Estado, insisto, la Reserva Internacional, para que sirvan como garantía, como cash colateral de todo este tipo de operaciones a nivel internacional. Por eso es que ponen tanto celo en la forma como se utilice la Reserva Internacional, ¿no? Entonces, es crucial a dar seguimiento a este mecanismo para entender por qué es necesario este proceso tan brutal de destrucción del Estado Nacional, de destrucción de las instituciones, de destrucción del Estado de Derecho. Porque estamos en el marco de un proyecto claramente orientado a convertirle al país en un narcoestado. Ahora sí, economista, entremos al proyecto de ley económica urgente, pero que le han puesto otro nombre a este proyecto de ley, el gobierno dice. El proyecto de ley para atacar la economía criminal. ¿Cuánto tiene de económica esta ley y cuánto tiene de seguridad? Bueno, empecemos por un problema legal sobre el cual deberían pronunciarse no solamente los abogados progresistas, ¿no? Sino que debería pronunciarse el Colegio de Abogados, debería pronunciarse las instancias del sistema judicial también, debería pronunciarse el CAL, deberían pronunciarse las facultades de derecho, porque sistemáticamente se viola el espíritu y la letra de la ley cuando se plantean que estos proyectos de ley urgente tienen necesariamente que enfocarse en un solo propósito. Y entonces se busca todo tipo de leguleyadas, todo tipo de falacias, de juegos de lenguaje, para tratar de meter ahí, ¿no es cierto?, gato por liebre. Estábamos hablando hace un momentito de la mal llamada ley de fomento productivo. ¿Dónde está el fomento productivo? Pues? Y no es un problema de opinión, en su momento lo denunciamos. Pero claramente se ha establecido que desde entonces no es que ha aumentado la producción, es que se ha reducido la producción. ¿Sí? ¿Dónde está la ley mal llamada de defensa de la dolarización? Es claro que desde entonces ha habido una vulneración a la sustentabilidad de la dolarización, porque ha aumentado la fuga de capital. Si se ha reducido entonces, la producción, ¿cómo los bancos ganan tanta plata? Exactamente. Y los indicadores financieros están ahí. Es decir, no es posible que se quiera seguir tapando el sol con un dedo. El conjunto del país está en condiciones cada vez peores, y no me refiero solamente a los sectores populares. Vea, solamente con las cifras oficiales que están cocinadas, hay un aumento de más de 500.000 personas que han bajado del umbral de pobreza en el año 2024. Y llega a 28% del nivel de pobreza, de acuerdo, insisto, a las cifras oficiales cocinadas, como lo denunciamos en su momento, están cocinadas desde mediados del 2018 porque cambiaron la metodología en el gobierno de Moreno y le convirtieron al INEC en una secretaría de propaganda del gobierno, de la Presidencia de la República. Entonces, desde entonces, ¿no es cierto?, las cifras están amañadas, pero tampoco pueden tapar el sol con un dedo, por más que que generan este sesgo en las estadísticas, no pueden ocultar el hecho de que ha aumentado la pobreza. Pero el Banco Mundial viene y les corrige y dice, no es el 28%, es el 32%. Y el Banco Mundial no es correísta, ¿no es cierto, Jaime? Entonces, mire, no estamos hablando solamente de esos sectores populares, estamos hablando de una destrucción del tejido productivo. Salió un estudio recién que lo publicó Primicias, da unas referencias del número de empresas que se han creado. Independientemente del número de empresas que se hayan quebrado, que además quiebran muchas, ¿no es cierto? Las empresas que no están registradas son las que más han sufrido esta situación, y como se trata de economía familiar, son las que de alguna manera pueden estirar más la cosa porque se trata de sus condiciones de vida. Una familia no puede quebrar, una familia no puede cerrar. La forma como quiebra y cierra es precisamente a través de el desgarramiento de la familia.
Es la expulsión sistemática que ha hecho, porque esas cifras de aumento de la pobreza y de la extrema pobreza que llega a más del 12%, en el caso del agro, por favor, estamos hablando del 43% de la población rural del Ecuador que está debajo de la línea de la pobreza. Un aumento pero brutal de la pobreza y de la Repítame la precarización. cifra, economista. Es del 43%. 43. Y bueno, el dato de la pobreza extrema es superior al 20% en el agro. O sea, estamos por alrededor de 7 millones y medio de habitantes. Sí, son a nivel de todo el país, son 7.300.000 personas, sí. Sí, sí. Y de extrema pobreza estamos hablando de casi de 2 millones, bueno, casi alrededor de 3 millones. ¿Cuánto aumentó en el último año? Insisto que son con cifras. En el último año hay 256.000 personas que caen por debajo de la extrema pobreza a nivel nacional. Y en total, los que entran por debajo de la pobreza en general, que son $3.5 por día, que sobreviven con $3.5 por día en promedio, estamos hablando de casi 500.000 personas. Entonces, y esto, insisto, son con las cifras ya amañadas. Del gobierno. Es claro, ¿no?, que esta ley de fomento productivo, que reintroduce de manera pero brutal el neoliberalismo en el Ecuador, que ya había sido adelantado con una cantidad de decretos, con una cantidad de acuerdos ministeriales, rompiendo el orden jurídico del país. De manera ilegal se había venido, por ejemplo, en el campo laboral, la actuación del ministro Ledesma, por ejemplo, rompiendo el Código de Trabajo y una serie de acuerdos internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo que forman parte del bloque constitucional, de acuerdo al artículo, creo que es 411 de la Constitución, o 441, perdón, de la Constitución, que plantea la pirámide de las jerarquías de las normas jurídicas en el país. Todo esto se venía destruyendo. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental de todo este proceso? No se ha mejorado ¿Dónde está la inversión extranjera que dice? Decía el ministro Campana en el gobierno de Moreno que iba a traer $30.000 millones de inversión extranjera. No hay nada de eso. Después vino el ministro Prado en el gobierno, que era además presidente de la Asociación de Banqueros, ¿no es cierto? En el gobierno de Lazo, en el gobierno de los banqueros, dijo que iba a traer ya un poquito más moderado, dijo 19.000, no 30.000, sino solo 19.000. Nada. Y ahora ya tienen el descaro de decir, bueno, ya no son ni 30 ni 19, sino solamente 3. Pero ni estos $3.000 millones han llegado. El presidente se va a hablar con BlackRock y con Rothschild, ¿no es cierto? Las altas esferas del poder mundial, del poder real, aunque no necesariamente se muestra cuál es el poder tras bambalinas, y resulta ser que al Ecuador no llega nada de inversión extranjera. Entonces, el problema es que donde está la verdadera posibilidad de crecimiento ha sido totalmente saboteado por estos 3 gobiernos. ¿Cómo va a llegar la inversión extranjera a un país donde no hay seguridad? ¿Quién viene a invertir al país? Si aquí los ecuatorianos que abren su emprendimiento, su negocio, terminan cerrando, recién abierto, terminan cerrando porque el vacunador llega pues y le quiere cobrar un impuesto que nunca estuvo en su presupuesto. O sea, ¿cómo? Hay calles enteras, avenidas principales en Daule. Estábamos analizando antes de ayer, justamente de lo que está pasando, cómo la gente está cerrando los negocios. ¿Quién viene a invertir a un país inseguro? Claro, eso es fundamental. Y de nuevo, pongámonos por favor en el plano de un inversionista. Primero, lo obvio, ¿no? Si hay tanta inseguridad, si inclusive podría tener que afrontar estas vacunas. Justamente racketeering en inglés hace referencia a los vacunadores, ¿no? Entonces, si es que tiene esta situación de extorsión generalizada, si tiene la posibilidad de ser atacado, del secuestro express, el tema de la violencia, el tema de que estén controlados partes del territorio crecientes por parte, no solamente del territorio físico, sino también del territorio institucional, insisto, por los narcos, ¿para qué va a venir aquí al Ecuador? Pero ahí no acaba la cosa. Pongamos a un ladito esto. Por favor, atentos a esto, Jaime. Si es que usted sabe que las licitaciones son un cuento, y que en última instancia las cosas se resuelven en términos de dónde están los intereses de la familia del presidente de la República o de su círculo íntimo, ¿para qué va a invertir en el Ecuador? Es decir, las empresas serias, las que verdaderamente podrían aportar con tecnología,
Las empresas que verdaderamente podrían aportar, por ejemplo, con una red de contactos que permitan una verdadera expansión de la producción ecuatoriana en el mercado mundial, una proyección de la producción ecuatoriana en el mercado mundial, no van a venir al Ecuador porque saben que la única posibilidad de ganar una licitación es asociarse con la familia Noboa, pues. Y qué mejor si además tiene el número de teléfono de la empresa Ordeño, ¿no es cierto? Y así funciona tanto para el caso de comida para las personas privadas para la libertad, o en el caso de... Y si hay algún negocio donde te va bien, y si hay algún negocio donde te va bien, como el caso de la familia Topic, les quieren revertir la frecuencia. A ver, Jaime, ese es el punto fundamental. Y no solamente con las empresas de este opositor, sino también con las empresas del que fue su suegro, pero también con las empresas de Diego Borja, pero también con las empresas del señor que le quiso hacer sombra en la licitación para la comida a los presos. ¿Del alcalde de Guayaquil? Eso es del alcalde de la familia del alcalde de Guayaquil. Entonces, no estamos hablando, insisto, no estamos hablando solamente de los sectores populares. No estamos hablando solamente del movimiento obrero, del movimiento indígena, no estamos hablando solamente del correísmo, de los opositores, sino que estamos hablando de colegas, empresarios o empresarios, ¿sí? No solamente de sectores de la burguesía, sino de la oligarquía, de la gran oligarquía, que no van a poder hacerle sombra. Pueden ser los tontos útiles que se meten en esto, ¿no es cierto? Pero por favor, revisemos lo que pasó con Pinochet, lo que pasó con Duvalier, lo que pasó con Somoza. Los utilizó, ¿no es cierto?, como parte de una cuestión, nos vamos a repartir bonito esto de aquí, a cada cual le toca una parte, una cuestión así, que es lo que, insisto, se formó con la traición de Moreno. Pero inmediatamente, estando todos de acuerdo en la extrema política neoliberal, no ha tenido parangón en América Latina este extremismo neoliberal, estando todos de acuerdo en que se va a repartir, se van a privatizar los sectores del Estado y van a destruir al sistema estatal, creando el problema para vender la solución. Pero el rato que toca el reparto, ahí empiezan a pelearse. Y por eso es que necesita, ¿no es cierto? Por eso es que Noboa tiene que decir, no solamente para amedrentar a la población, ¿no?, sino que es un mensaje para sus propios colegas. Cuidado, me tienen de enemigo. Lo que está queriendo demostrar, ¿no es cierto?, es que nadie le puede regresar a ver, porque déjame completo esta idea que hace referencia a lo que pasó en el gobierno de Moreno y en el de Lasso. En el gobierno de Moreno, Santiago Cuesta Caputi, también vinculado a los intereses del Banco de Guayaquil, en algún momento le entra la desesperación y se va de lengua, lo cual le costó que tenga que salir del gobierno, diciendo, pero si ya quedamos en que la refinería te toca a vos, el Banco del Pacífico te toca ni sé cuantito, las eléctricas te toca ni sé cuantito, el tema de la telefónica, ya estaba hecho el reparto. No tenemos para qué pelearnos. Eso dijo públicamente y dio nombres y apellidos. ¿Sí? Entonces, llega el rato de la repartición y reparten 4 realitos, siguen con su tarea de destruir las cosas, pero no pueden concretar porque todavía ellos saben que el rato de los ratos, si usted patalea, ¿no es cierto?, por ejemplo, a través de Ecuavisa, ¿no es cierto?, o a través de Primicias o a través de Teleamazonas, los distintos grupos, el Banco de Guayaquil en un caso, el Banco del Pichincha en otro caso, tienen una forma de hacer que les toque un poquito más, un pedazo un poquito más grande. Y esta situación puede llegar a extremos como los que pasó con el asunto de las filtraciones que tumbaron el gobierno de Lasso. Es porque justamente ya estaba por repartirse, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Es porque, por ejemplo, ya estaba por repartirse el IES. Si estamos hablando en un caso de entre 8 y 11 mil millones de dólares de negocio, y en el caso del IES de más de 44 mil ¿Qué se querían llevar del IES? De dólares de negocio. ¿Qué se querían llevar del IES? ¿Qué querían vender del IES? Lo más importante, todo, pues. A ver, ¿qué es lo que les interesa? Les interesa privatizar todo el tema de la salud. Entonces tienen que crear justamente el desabastecimiento de las medicinas, cumple varios propósitos. Primero, destruir la institucionalidad. Segundo, generar un malestar en la ciudadanía que diga que ya el rato de las privatizaciones digan ya que se lleven esa soquetada. No sirven para nada. Crear un desprestigio, crear un malestar de parte de los propios trabajadores. Exactamente, pero no solamente, lo mismo pasa con el IES, lo mismo pasa con el Banco del Pacífico, lo mismo pasa con las refinerías, lo mismo pasa con hospitales, todos los hospitales públicos. Con todo. Y lo convierten
como se supo en la época de Moreno, ¿no es cierto? La propia Paula Romo quedó embarrada en una denuncia que ella misma había hecho, ¿no es cierto? Y que involucraba a su familia en toda esta situación que incluía a 2 ciudadanos israelíes, y que insisto, quedó que eran bien parte librada, de la cápsula de seguridad de Otto Sonnenholzer, que era el vicepresidente de la República, además vivían en el mismo edificio y que quedaron embarrados en esa situación. Uno de ellos va a la cárcel y a los 5 minutos lo matan, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacían estos ciudadanos israelíes metidos en todo este tema de corrupción? Caso fundamental para entender por qué ahorita extender la impunidad. ¿Por qué quieren ahorita, no es cierto? No, con el SOFA ya está abierta esa posibilidad de que agentes extranjeros puedan tener plena impunidad aquí en el Ecuador, sino que además con esta ley pretenden eso elevarlo a un indulto previo. Es decir, es licencia para matar. Entonces, aquí lo que tenemos es una situación, insisto, por favor veamos, unamos los puntos. Lo que vemos claramente es que está buscándose mecanismos de violencia organizada para que el crimen organizado, con vinculación en las altas esferas del gobierno, de la banca, de los empresarios, de la agroexportación, de la policía, del ejército, puedan finalmente perpetrar el crimen perfecto. Entonces, necesitamos ubicar que lo que está pasando no son cosas aisladas, forma parte de una agenda cuyo punto fundamental de quiebre fue esta cuestión. Están todos estos sectores de acuerdo en la agenda extrema del neoliberalismo. Privatizaciones, ajuste, etcétera, etcétera. El problema viene cuánto me toca a mí, el rato de los ratos. Por eso es que Noboa tiene que hacerse tener miedo para que no haya la posibilidad que el rato de los ratos, ¿no es cierto?, Teleamazonas salga con una denuncia, o Ecuavisa salga con una denuncia, o La Posta salga con una denuncia, o El Expreso salga con una denuncia, o Primicia salga con una denuncia. Por eso quieren ir por las redes sociales. Estamos hablando, con excepción de esfuerzos como los tuyos, los que se está haciendo con este canal tan importante, no hay periodismo de investigación. Con excepción de esfuerzos que son verdaderamente heroicos como los de Andrés Durán, aquí en el Ecuador no hay periodismo de investigación. Aquí hay un tema de pautas. Y no solamente de pautas en términos de que reciban así, también hay una visión muy ingenua respecto a eso. No es solamente el hecho de que reciben plata, no solamente el hecho de que reciben carguitos, no es solamente el hecho de que reciben ciertos privilegios, sino que además estos medios de comunicación son voceros de determinados grupos oligárquicos, de determinadas facciones que están justamente peleándose a quién le toca el botín. ¿Y cuál es el botín? Las empresas, el IES, las petroleras, las eléctricas, la telefónica, el Banco del Pacífico y todos los problemitas que van creando, estrangulando, como por ejemplo, crean los apagones para después de ellos vender la solución. ¿Cuánto habrá de lleve? Acuérdense, dijeron, no hay plata para gastar los 80 millones que se necesitaba para mantener el parque termoeléctrico a punto, no se necesitaban inversiones principales, sino solamente comprar repuestos y poner en todo eso que estaba ya instalado, y en lugar de gastar 80 millones, se terminan gastando 800 millones en las barcazas, en todo el negociado de Progen, y en la compra con sobreprecio a Colombia. Ahora que toca Progen. Esas empresas privadas colombianas habría que ver socias de quién son. Economista, ahora que toca Progen. Exacto. A ver, solamente acabo este detallito, Jaime. Acuérdense que en el caso, ¿no es cierto?, de las empresas transnacionales que venían a la privatización del Campo Sacha, ¿no es cierto? Resulta ser que detrás de ellas lo que había es el número de teléfono de la empresa Ordeño, que es la de la familia Noboa, que ganó asimismo con toda la violencia del Estado a su favor, que ganó una licitación de 4 reales en la cuestión de la comida para las personas privadas para la libertad o el tema del diseño escolar. Entonces, ubiquemos que aquí están utilizando el tema de la inversión extranjera, cualquier pantalla, incluso de empresas estatales, en consorcios que terminan siempre favoreciendo a la empresa Noboa. Sí, discúlpame, Jaime. Ahora que toca Progen. Tenía que entregar la instalación ya operando esos generadores que supuestamente los había programado para el mes de noviembre del año pasado. Y resulta que esta semana Ecuavisa sacó un reportaje donde dice el representante de Progen que esa obra o ese proyecto lo entregan en el mes de agosto de este año. ¿Cómo es eso?
que un contrato que estaba programado para entregarlo en el mes de noviembre del 2024 se ha entregado 10 o 11 meses después, economista, y no pasa nada. ¿Dónde están las autoridades de control, la Contraloría, la Fiscalía? No tiene nada, todo esto nada tiene que ver con la solución de los problemas nacionales, todo esto se define en las condiciones, en los tiempos que requiere el grupo cercano al presidente de la República. Aquí no estamos hablando de resolver los problemas técnicos. Progen no es la institución más adecuada. O sea, podía haberse hecho una licitación directa, un pedido directo, inclusive utilizando el tema de emergencia con los proveedores reales. Aquí estamos ubicando una cantidad de intermediarios que nadie sabe, ¿no es cierto?, dónde acaba la triangulación de la estructura real de propiedad detrás de bambalinas. Sí, en el caso de Sacha pongo el ejemplo clarísimo porque nadie ubicaba, ¿no es cierto?, que detrás de la supuesta participación incluso de empresas petroleras chinas, ¿sí?, hay incluso alguien que hacía unas referencias geopolíticas, lo que estaba es el teléfono de la empresa Ordeño, por favor. Vea, en la venta de la soberanía de las Islas Galápagos, hechas en el gobierno de Lazo, nombrando, ¿no es cierto?, las más altas banderas de la lucha por la ecología y la reducción de la deuda externa, lo que ahí habían, ¿no es cierto?, consorcios de bancos suizos y una cuestión que aparecía, pero un directorio secreto, ¿no es cierto?, así de estos, así, de gentes que nadie podía conocer los nombres y con una participación minoritaria del Estado. Lo que había es una de las empresas del Banco Grupo de Guayaquil, que es la empresa que hacía todo el negocito, pues. Entonces, miran, aquí estamos en la ley del come solito. Por favor, y aquí está la clave fundamental. Como en el come solito hay varios intereses confrontados, el rato del reparto, ese rato hay el problema. Por ejemplo, si Ecuavisa empieza a soltar cosas de a de veras, no es porque está buscando la verdad, no es que está haciendo un periodismo de investigación, es que el señor Lazo está diciendo, oye, deja de fregar la vida, tienes que darme un poquito más, o si no digo esto y esto. ¿Y Ecuavisa qué es? ¿De Lazo? Del lado de los compadres se dicen las verdades. Y lo que pasó a Lazo justamente fue, ¿no es cierto?, economista, que ciertos sectores... Sí. ¿Usted quiere decir que Ecuavisa es de Guillermo Lazo? Ahí hay influencias, ¿no? Porque una forma en las estructuras modernas de la estructura de propiedad, la forma más fácil, ¿no es cierto?, de controlar una institución es a través de la deuda. Sí, a ver, Jaime, si le debes $10,000 al banco, te tiene controlado el banco. Si una empresa le debe 100,000, si una empresa le debe 1,000,000, si una empresa le debe 10 millones, de acuerdo al tamaño de la empresa o el grupo financiero, el grupo real, digamos, el grupo familiar real de esa empresa le debe tanto al banco, es el banco el que le controla. Por supuesto pasa también lo contrario, ¿no? Que si vos le debes $10,000 al banco, estás fregado vos, pero si es que le debes 10,000,000,000 al banco, el que está fregado es el banco, ¿no? Entonces, las nuevas formas, las formas modernas de funcionamiento del capital ficticio dan distintos mecanismos de control. Ni siquiera es el tema, hay toda una literatura especializada respecto al tamaño crítico del paquete de acciones que permiten que una empresa tenga, que un accionista tenga control de la empresa. En este caso, insisto, es mucho más importante estos mecanismos de apalancamiento externos a la figura legal de la empresa que permiten que tengas esta influencia. Y de nuevo, a través de las guaridas fiscales, acordemos por favor el tema de Pandora Papers, del Panama Papers, de una cantidad de filtraciones que han dado cuenta del funcionamiento de estos fideicomisos, que justamente es lo que son los mecanismos que se requiere para el lavado de dinero a través de las guaridas fiscales. Ahí aparecía, ¿no es cierto? Aparecía, por ejemplo, denunciado claramente Guillermo Lazo y su familia, directamente. Y se planteaba una situación, o lo que le plantea la candidata Luisa González en la cara, en vivo y en directo al presidente candidato, ¿no? Y le dice, aquí está, mira, aquí está la superintendencia de compañías, pone este certificado de que eres dueño de Lanfranco. Y Lanfranco está en una guarida fiscal. Entonces así es como triangulan. Él es dueño de Lanfranco y Lanfranco es dueño de Novoa Trading. Entonces el rato de los ratos del otro se lava las manos, no sé, de mi familia es. Novoa Trading es la empresa que está investigada por el tema del transporte de droga, ¿no?
Exactamente. Y entonces a eso es lo que me refería con el tema rico. Si es que esta ley verdaderamente quisiera combatir los mecanismos económicos del crimen organizado, tiene que ubicar el desarrollo de estos patrones de comportamiento criminal. Si reinciden las mismas empresas en el mismo tipo de operaciones, yo no sé si es que es cierto, yo repito lo que dice el embajador de Italia, que el 70% de los embarques de coca se originan en puertos ecuatorianos. Bueno, entonces, a ver, si es que la misma empresa, si es que la misma familia es dueña de las exportadoras, si la misma familia es dueña de las plantaciones de banano, de las exportadoras de banano, del transporte interno del banano, es operadora de los puertos y es dueña de los barcos, y además tiene negocios con los bancos que hacen esas transacciones, entonces, de nuevo, como dicen los gringos, si es que camina como pato, luce como pato y hace cuá, capaz que es pato, pues. Le faltó decir algo, dueña del cartón también. Ah, y además dueña del cartón. Entonces, miren, aquí estamos. Sí, yo sé que te referías a las cajas. La primero que me vino a la mente fue la imagen del presidente Noboa que pusieron en campaña. Pero ahí mismo hacen ellos son dueños los cartones. Esos son dueños de ambos cartones. Entonces yo creo que es fundamental ubicar que si se quisiera combatir al crimen organizado, aquí están los mecanismos y no los abusos de poder. Es que, insisto, en el mecanismo que utilizan de mandar estas leyes ómnibus, ¿no? Meten todo tipo de cosas yéndose en contra de la normativa y del procedimiento parlamentario. Economista. Y eso aceptan una y otra vez. Pero las ruedas de molino que más importan es la legitimación de la violencia, la impunidad institucionalizada en la violación sistemática de los derechos humanos. Miren, lo que pasa con el caso de los niños de las Malvinas, ¿no es cierto?, es lo que quiere prevenir Noboa y les da un indulto por adelantado. Mate nomás usted a cualquier niño, mejor si es que es negro, mejor si es que es pobre, mejor si es que es de los barrios populares, para amedrentar a la gente, que ya tiene garantizado el cielito, ya tiene garantizado el perdón de antemano. Vean la gravedad del asunto que estamos hablando. Y, de nuevo, insisto, lo que se está planteando como un mecanismo, un instrumento para detener el crimen organizado, que de alguna manera tiene que ver con otras disposiciones en otras partes del mundo, pero que aquí le ponen en términos del desenfreno, le da carta blanca para que el presidente de la República, a dedo, haga la acusación, ¿no es cierto?, a sus enemigos políticos, pero también a sus rivales económicos. Es parte de este disciplinamiento que requiere, es una medida de disciplinamiento para la propia oligarquía, son los propios tontos útiles de ahora los que van a ser víctimas de este tipo de acusaciones. Vea el nivel de sinvergüencería, de acusaciones tan descabelladas como el involucrar a Andrés Arauz en un tema de tráfico de influencias porque quería que se respete la Constitución y las leyes en el nombramiento del superintendente de bancos de ese entonces. Le acusan de cualquier cosa y el otro está ahí crucificado por cuántos años tendrá que gastarse en abogados y estar pendiente, ¿no es cierto? Después se corregirá el error, ¿no es cierto? Después de varios años se sabrá, como el caso de Lula en Brasil, ¿no? Después de que estuvo varios años en la prisión, no ha sido cierto. No, ha sido el fiscal mismo es el que ha estado metido en esos negociados, ¿eh? O la cuestión tan descabellada como decir que el asesinato de Villavicencio, cuando ya se les cayó, se les desmoronó el cuento, cuando la viuda de Villavicencio, una señora tremendamente anticorreísta, que estuvo haciendo, ella y su familia, haciendo una propaganda anticorreísta, cayendo en el juego que se creía, termina denunciando y dice, pero ustedes me mintieron. Y lo entonces, denuncia, como se les cae ese denuncia cuento, a ella y al presidente de la dicen, República. Claro, pero además inmediatamente, ¿no es cierto?, sacan otro recurso que es copiado de la legislación de los Estados Unidos, pero que le dan todo tipo, o sea, se olvidan de ciertos detallitos legales para garantizar que eso se convierta en un instrumento de la impunidad, que es el tema de los testigos protegidos. Entonces, seguramente con eso le dicen, verás, invéntate que ha sido Glass, invéntate que fue Rafael Correa el que asesinó a John F. Kennedy, y ya con eso, ¿no es cierto?, nosotros te quitamos los años de prisión. Entonces el otro, ¿qué va a decir que no? No hay forma de que diga que no.
Pero en términos de la técnica jurídica, ¿no es cierto? La palabra de una persona no puede ser suficiente si es que no hay otras pruebas, y sobre todo en una cuestión tan descabellada como esta, ¿no? Entonces, si es que esto pasa, entonces ahorita la mitad del país capturada por esta situación de odio, por este clima de intoxicación ideológica al que estamos sometidos, va a decir bien hechito, bien hechito. Sabemos que es mentira, pero bien hechito, que les metan nomás presos, bien hechito para que se acabe el correísmo, bien hechito para que se acaben los comunistas. Bueno, esto de aquí les va a pasar después a los propios empresarios, a los propios oligarcas que están involucrados en esta conspiración. Te pongo un ejemplo, mira, el caso de Pinochet. Pinochet se va deshaciendo de sus aliados, o sea, come el cuento a una cantidad de gente, incluyendo a una figura tan destacada, no solamente de la democracia cristiana de Chile, sino de la democracia cristiana a nivel mundial, como fue el primer presidente Frei. Y lo involucra, el presidente Frei en ese entonces dijo, bueno, aquí yo como soy bien amigo de los gringos, les utilizamos a estos para que hagan el trabajo sucio y de aquí a 6 meses yo soy el nuevo presidente de Chile. Se meten, se involucran en todo el trabajo sucio de la represión, de la destrucción de la democracia en Chile, y al cuarto de hora Pinochet lo manda a matar, ¿no? Ahí en medio de una apendicitis, utilizan la apendicitis, ¿no es cierto?, para terminar matando. Una parte de la familia trata de mantener la apariencia de los herederos de Frei, trata de mantener las apariencias y se hacen los otros, pero otros saben perfectamente de lo que están hablando y lo están denunciando. Pero también pasa eso con sectores de los militares. Después el hijo fue presidente de Chile, ¿no? Jaime, sí, el hijo trata de mantener las apariencias, pero el resto de la familia está consciente de toda la evidencia que existe de que utilizaron a través de qué mecanismo, de qué veneno fue lo que lo terminaron, digamos, en la clínica, ¿no? Aprovechando la operación de apendicitis. Pero el punto fundamental es que lo mismo le pasó a otros militares involucrados en el golpe, con accidentes aéreos que también se ha utilizado aquí en el Ecuador en la historia reciente del país, ¿no es cierto?, para desaparecer a ciertos militares que no están conformes con la agenda imperial. Entonces, ubiquémonos a todos estos tontos útiles de la oligarquía que se han embarcado en el carro de destruir, ¿no es cierto?, la institucionalidad de la heredad, porque son herederos, de la heredad que les dejaron sus padres y abuelos. Pues a la vuelta de la esquina a ellos mismos les va a tocar, y no solamente en términos económicos. Ahí va a haber derecho de pernada. Por favor, vean cómo las oligarquías de siglos, en el caso de México, Perú y Colombia, han tenido que entregar sus hijas, ¿no es cierto?, para hacer alianzas, no solamente por protección, sino también por negocio, con las emergentes mafias que son las que se han apoderado del aparato productivo, del aparato financiero y del Estado en sus respectivos países. Derecho de pernada, pero también eventualmente, ¿no es cierto?, la violencia directa con la eliminación física de los involucrados. Por favor, revisen lo que ha pasado en México, revisen lo que ha pasado en Italia, revisen lo que ha pasado en Francia. Ahí está el tema de la mafia corsicana. Ahí tengo una cantidad de entrevistas, por favor, que pueden ubicar que este es un comportamiento que se ha dado en distintas partes del mundo con la participación de importantes segmentos del Deep State, del Estado profundo de los Estados Unidos, pero también de otros países como el Mossad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en el Ecuador, por favor? Aquí no es un problema de teoría de la conspiración, sino de ubicar estos patrones históricos, ubicar estas tecnologías de poder que han dado resultados en otras partes del mundo. Los tenemos en nuestras narices, y nuestros amigos sociólogos, politólogos, historiadores, economistas, regresan a ver al otro lado diciendo que esto es teoría de la conspiración. Ahora miren, Andrés Arauz ha tenido la valentía de decir desde el principio, aquí está los narcoexportadores y la narcobanca. Y por eso es que lo quieren perseguir. Correa lo está diciendo también. Ahí está la orden para que lo asesinen. Entonces, mire, aquí hay una situación muy grave porque estamos convirtiendo, ¿no es cierto?, a esto en Juego de Tronos. Si esto ubiquen la dinámica. Juego de Tronos en realidad es una mala versión de la historia real. Yo le recomiendo a nuestra audiencia que revise en el YouTube ahí Los Reyes Malditos, ¿no?, que fue una serie que lo presentó justamente en sus buenos años de Coavisa. El Canal 8 lo presentó, esta obra de teatro francesa que claramente ubicaba estos mecanismos de poder que definen, ¿no es cierto?, esta necesidad de violencia física, de violencia inclusive entre familiares.
¿Por qué? ¿Por qué traigo a colación esto? Por favor, tolérame unos minutitos para explicar esto. Miren, el Estado moderno justamente se constituye como un tercero confiable por encima de estas broncas que pueden acabar en violencia física, además de una cuestión de retaliaciones, precisamente para garantizar una mínima estabilidad. El momento en que se rompe esta situación mínimamente neutral del Estado, no con respecto a los trabajadores, en eso hay acuerdo, en que pueda reprimirse a los trabajadores, en que siempre se defienden los intereses de los de arriba. El problema es cómo garantizamos un trazado de la cancha civilizado para que entre nosotros, los oligarcas, no nos matemos mutuamente. Y eso es lo que está rompiendo ahorita. Esta es la dinámica que se está rompiendo ahorita. Porque se vacían, ¿no es cierto?, estos mecanismos del tercero confiable, se vacían estos mecanismos de balances y chequeos en la estructura de poder político, se eliminan todos estos marcos institucionales que definen unas reglas del juego mínimas, ¿no es cierto?, para favorecer primero a la alianza. Entonces todos estaban de acuerdo, los más poderosos, los de este bloque de poder, al principio estaban de acuerdo y no chistaban. Y solamente se peleaban en el momento en que tocaba pelear el reparto. Siempre, ¿no es cierto?, ya quedamos en esto, como decía Santiago Cuesta, ¿no es cierto?, y no, a mí me toca un pedacito más. Entonces, denuncia de por aquí, denuncia de por acá, y si es que, para que vean lo serios que somos, nos tumbamos al presidente de turno. Como ya pasó, ¿no es cierto?, Noboa está blindándose para que él no le pase lo que le pasó a Lasso. Está blindándose para que no se deshaga el reparto que él va a hacer, ¿no es cierto? El que parte y reparte se lleva la mejor parte, como le pasó en el gobierno de Moreno. Entonces está garantizando, y eso requiere violencia, insisto, no solamente contra los trabajadores en las que todos pueden estar de acuerdo, sino cómo nos repartimos entre nosotros. ¿A quién le toca el IES? ¿A quién le toca la Telefónica? ¿A quién le toca el Banco del Pacífico? ¿A quién le toca las petroleras? ¿A quién le toca las eléctricas? Entonces, esto de aquí son detallitos. Una denuncia, miren, de tantas barbaridades que han hecho. Una denuncia. Se cae el Campo Sacha, entre otras cosas, porque dicen, bueno, ¿y por qué te vas a llevar vos la joya de la corona? Pues, a ver, vamos a mitadcitas, ¿no es cierto? Vamos jáfana. Y es eso nomás lo que se está resolviendo en el país. Todo el juego de la política es eso nomás, a menos que la ciudadanía se organice, se movilice. Primero que la ciudadanía despierte, por favor. Lo que estoy diciendo, por favor, que revisen mis exposiciones y mis denuncias anteriores y van a ver que lastimosamente se han venido cumpliendo de manera inexorable. El proceso que se está planteando ahorita con esta ley lo que hace es garantizar que el gobierno cuente con todos los mecanismos para reprimir ya no solamente a los sectores populares, sino también para reprimir a otros sectores de la oligarquía de manera totalmente impune. Por ejemplo, esto de que pueda hacerse las confiscaciones inclusive sin sentencia, ¿sí? O sea, primero se confiscan las propiedades y luego se ve si es que es cierto o no. Vean lo que le pasó a Topic. Teniendo esa ley, ¿no es cierto?, ya no era solamente que le quitaba la licencia de lo de fibra óptica, sino que se quedaba con eso, se quedaba con esa empresa. Vean lo que le pasó a la familia Goldbaum, la familia de la exmujer del presidente, ¿no es cierto? Como le caía mal, por ejemplo, el tema del contrato del seguro del oleoducto ya no va a la familia Goldman, sino que va a otra familia. Habría que ver si es que esta otra empresa que recibió el contrato no tiene el número de teléfono de la empresa Ordeño, ¿no es cierto? Y entonces las cláusulas del contrato cambian, ¿no es cierto? Y dice, en el nuevo contrato ya no aparece como una de las indemnizaciones si es que ha sido efectos de un atentado. Entonces, rapidito, la ministra sale a decir que esto ha sido un atentado del Rafael Correa. Y con eso le ahorra a la empresa, insisto, que habría que ver si no tiene el mismo número de teléfono de la empresa Ordeño, ¿no es cierto? A esta empresa le está ahorrando varios cientos de millones de dólares que ya no va a tener que pagar de indemnización. Entonces, así mismo, el próximo apagón tal vez haya, porque este gobierno, como bien estás diciendo, lo de Progen, quién sabe si eso pasa, hasta la propia ministra le denuncia, ¿no? Le denuncia y después le sigue dando plata. Entonces, no hay ninguna garantía de que no tengamos nuevos apagones, ¿sí? Y nuevamente van a decir, es que la culpa es de Correa. Correa vino y abrió las compuertas de las presas hidroeléctricas para tomarse el solito el agua. Y la gente le va a creer, por favor. ¿Hasta cuándo, padre Almeida?
¿Hasta cuándo, padre Almeida? Entonces, Economista. lo que se está creando es un polvorín. Economista, quiero agradecerle por el tiempo. Creo que nos quedó corto el tiempo. Vamos a tener que seguir conversando más adelante de estos temas y otros más. A las órdenes, compañero. Y solamente lo último, Jaime. Si se quiere verdaderamente destruir o limitar los mecanismos del crimen organizado en el plano económico, lo que hay es que eliminar los elementos que en la crisis del 98 detonaron el tema del lleve de los banqueros. ¿Sí? O sea, hay que volver a regular la banca, el tema de, hay que subir el impuesto a la salida de divisas, hay que operar con el índice de liquidez interna que deben tener los bancos para evitar la fuga de capitales. El momento en que el lavado deja de poder repatriar el capital a donde están los verdaderos intereses, que son las guaridas fiscales, ese momento va cerrándose la llave del verdadero negocio que hay en el país, que es convertirlo en un centro de blanqueo. Ese es el verdadero combate al crimen organizado. Y de nuevo, hay que aprender de lo que han hecho los gringos. Esto ha funcionado ahí muy bien. Utilicemos esto, pero a cabalidad, no solamente como pantomima para fortalecer la capacidad de represión en beneficio personal que tiene ahora la familia Noboa. Gracias al economista Pedro Páez, experto económico, hablando de varios temas de coyuntura económica y política en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.